con la certeza de que podemos intentar paliarlo o detener a sus autores, el que nos estén dando órdenes continuamente de que no vayan y mantengan sus posiciones y ante la gravedad de lo que nos están trasladando los compañeros que de paisano están viendo esos incidentes y que ellos no actúan, pues sucede que hay una orden como la de ustedes sabrán, suerte. Entonces, no lo sé. En ese aspecto, órdenes concretas no, porque se hicieron silencios. El problema que sucedía ante los incidentes es ese. Bueno, yo a ver si puedo, porque me han hecho una batería de preguntas, no sé si voy a poder contestar a todas. Yo no tengo ningún problema de contestar a todas, absolutamente, ¿no? Que había, bueno, no sé si ha hecho referencia a un artículo del País, también ha hecho referencia a que si se han filtrado o no se han filtrado. Bueno, nosotros, algunas de las cuestiones, tendría que volver a coger la hemeroteca y ver si verdaderamente nosotros hemos hecho alguna de esas afirmaciones de las que usted nos ha comentado. Se indicó de que podía haber órdenes ilegales. Bueno, yo en lo que dice sobre el diario El País el día 5 de marzo, órdenes ilegales no. Yo lo que he traducido es que había silencios y había una petición de intervención, no para hacer uso de la fuerza, sino para el auxilio de personas que estaban solicitando la intervención de la Ertzaintza, y lo único que se escuchó en alguna de ellas fue, y que están grabadas, o sea, y pruebas tengo en esta sala aquí para poder exponerlas, de que se mantengan las posiciones, nada más. Sobre el tema de las escopetas lanzapelotas, nosotros ojalá no tengamos que hacer uso nunca de ninguna escopeta lanzapelotas y de ningún instrumento para ejercer el uso de la fuerza. Ojalá, yo creo que mayoritariamente, espero que sean todos, los ertzainas piensen de la misma manera. Ahora bien, la sociedad nos dota de unas herramientas para hacer su uso en caso de que tengamos que hacerlo legítimamente, y lo que tenemos que hacerlo es, como he dicho, legítimamente. Y si es posible, como me vuelvo a reafirmar, ojalá no tendremos que hacer uso nunca. Lo que dicen los compañeros es de que si en caso de que haya una gravedad en los propios incidentes, cuanto más herramientas haya y menos lesivas puedan ser las herramientas que nos doten, mucho mejor, ¿no? Porque nos dotan de un arma de fuego que llevamos permanentemente, y eso es, también podríamos hablar de ello, ¿no? Y decíamos, ¿por qué tienen ustedes un arma de fuego permanentemente? Y si en ese momento solo tenemos esa herramienta para hacer el ejercicio, el uso del derecho a la fuerza ante un caso de riesgo de vida de terceras personas o propias, pues es terrible, ¿no? Si podemos tener otras herramientas menos lesivas, pues es lo correcto. Cuanto menos lesivas, mucho mejor. Orden de actuación se retrasa, es siempre así. No sé si exactamente es la pregunta. Lo de la intervención, la intervención de lo de la capacidad de intervenir quirúrgicamente. A nosotros lo que nos trasladan las personas que estaban ahí, entre ellos mi compañero los mandos, es que posiblemente se podría haber hecho una intervención en la parte posterior de la manifestación sin tener que hacer uso exactamente, si no se habrían desplegado dos furgonetas y habrían salido los componentes y a pie podrían haber realizado una continuidad de la propia manifestación, y en un momento dado lo que estamos hablando es de prevenir en ese aspecto, ya que no se había hecho al principio, poder haberlo hecho posteriormente. ¿Que eso pudiera haber derivado en mayores incidentes? Bueno, lo que nos dicen es que si va una furgoneta solo con 6 componentes, posiblemente sí. Si va más personal uniformado, posiblemente se podría haber evitado a cola y poder haber garantizado el correcto todavía desempeño del derecho de manifestación, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo estoy trasladando, lo que me trasladan mis compañeros en ese aspecto, que son los que creen y los que tienen la experiencia necesaria como para que pudiera haberse dado ese tema, ¿no?
Sobre que me comentan también otro tema de la percepción tabú. Yo no sé, igual estoy equivocado. Yo creo que nosotros no hemos hecho esa afirmación, pero bueno, sobre el tema de efecto Cavacas no tenemos nada, o sea, no tenemos en ese aspecto que decir que lógicamente nadie podía llegar a pensar de que el uso de una pelota de goma podría haber hecho el efecto que realizó de la manera que hizo, que es la muerte de Íñigo Cavacas. Y por lo tanto, a partir de ese momento, el uso de esa herramienta pues sí tiene un efecto para el colectivo de la Ertzaintza, en el aspecto de que las instrucciones, las propias órdenes y protocolos que existan tienen que garantizar de que eso no vuelva a suceder nunca. Nosotros no somos los que tenemos que decidir si tiene que haber ese tipo de herramienta o tiene que haber otra, o tiene que haber. El tema es de que a nosotros nos tienen que formar, garantizar y protocolizar las formas de actuación para que eso no vuelva a suceder nunca más. Yo igual me pierdo alguna pregunta porque no me ha dado tiempo, pero si me los contesto a todas, ¿eh? No tengo ningún problema. Señor Iturrate, la utilización se realizó igual, se usó la manifestación para realizar actos violentos. Bueno, lo que nos trasladan desde las personas que estaban allí de la propia Ertzaintza, pues sí, se utiliza el final de la manifestación para realizar esos actos violentos. No se produce esa intervención, por lo tanto, se sigue produciendo esos actos violentos hasta que se decide parar la manifestación y, como he dicho, de la manera, según los responsables del operativo, pues de una forma descoordinada y descontrolada, ¿no? ¿Qué riesgos? Pues claro, es que hay que tener, lógicamente, un plan en caso de que haya incidentes, de cómo poder solventar esos incidentes sin la utilización o minimizar la utilización de la fuerza, ¿no? Si verdaderamente si la manifestación hay un problema grave de disturbios o un problema de orden público, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno. ¿Ha salido dañada? Hombre, claro que ha salido dañada en este caso y también ha salido dañada en otros casos. Yo no voy a decir que no ha salido dañada en otros casos. Yo creo que también ha salido dañada, lo comenta mi compañero, y que del 1 al 10 podemos poner el número, pues no lo sé, si es 3 y en otras ha sido el 7. Lógicamente las actuaciones de la policía, en este caso de la Ertzaintza, la policía vasca, cuando hay que ejercer el uso de la fuerza, pueden tener algo al final, pues cuestiones que lleven a que esa imagen pueda salir deteriorada, ¿no? Pero también por la inacción de no hacer igual lo que nosotros como ciudadanos y como sindicato en este caso creemos que deberíamos hacer, ¿no? Había una cuestión también, perdonad, sobre el tema de lo de las relaciones, si se han roto las relaciones con la consejería o no se han roto las relaciones con la consejería. A ver, ellos desde que llegaron dijeron que los sindicatos, por lo menos con esta consejería, no iban a participar en ninguna organización ni en ninguna cuestión de desarrollo en el aspecto, también lo voy a repetir, organizativo de la propia Ertzaintza. Pero eso choca contra los propios derechos laborales y profesionales del colectivo de la Ertzaintza, porque se ven afectados. Y, lógicamente, nosotros, como también ponemos encima de la mesa como sindicato desde hace 30 años un modelo policial, queremos también participar en esas discusiones, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, aunque no gusten, pues sí, nos metemos. Nosotros lo que no nos parecía de lugar en el aspecto de que la consejera, más que nada íbamos a pedir explicaciones, pero ella ya venía en una predisposición a no darlas y así nos lo dijo en el Consejo de la Ertzaintza. Otros consejeros, Javier Balza, Rodolfo Ares o anteriores consejeros, los han dado en los consejos de la Ertzaintza, o nos los han dado particularmente y con el criterio de preservar esa información y por lo menos
nosotros, nadie nos puede decir que cuando ha sido así lo hemos hecho. Al suceder esa cuestión y ver al día siguiente en un medio de comunicación pues una carta a la propia consejera explicando todos los detalles y respuestas a las acusaciones o a lo que había salido en los medios de comunicación, pues nosotros creíamos en ese momento que no teníamos que estar en una mesa donde no se nos respeta, ¿no?, que era en el Consejo de la Ertzaintza. Por eso en el último Consejo de la Ertzaintza no estuvimos. Y igual se me olvidan preguntas porque han sido tantas que no he podido responder igual a todas, pero puedo hacerlo, ¿eh? Gracias. Eskerrik asko zuei. Muchas gracias a ustedes. En el segundo turno de grupos, señor Unzalu, tiene usted la palabra. Nosotros hemos solicitado la comparecencia del sindicato ERNE porque creíamos que era importante conocer su opinión. Y después de, a pesar de que esto pueda sorprender a algún grupo, que por cierto, no sé si me interpelaba a mí o hacía una interpelación genérica cuando hablaba de por qué se produce esta comparecencia. No, es que, no sé, por lo menos se le ha permitido hacer una valoración sobre la solicitud de una comparecencia que yo creo que todos los grupos tenemos nuestro derecho a hacerlas. Pero además es que después de sustanciada esta, nos reafirmamos en la necesidad de que representantes de los agentes de la Ertzaintza nos den su versión de los hechos, su versión que yo creo que es objetiva. Yo creo que se basa sobre el estar a pie de calle, el haber actuado aquel día y además con unos criterios de salvaguarda de los intereses de los ciudadanos, de la seguridad y de los derechos de los ciudadanos de manifestación, etcétera. Y yo creo que ha sido muy positivo. Que esta comparecencia se haga antes de otra no es una cuestión de este grupo, porque esto es el presidente el que organiza los debates y dice cómo tienen que desarrollarse o en qué orden se tienen que desarrollar. Y esto y otras coincidencias no entramos a valorar, aunque el presidente conoce alguna opinión de nuestro grupo al respecto, pero se queda en ese ámbito de la relación, diríamos, personal. Nosotros, agradecer a los representantes de ERNE, no vamos a hacer más preguntas, creemos que su testimonio ha sido suficiente para aclarar las cuestiones que a nosotros se nos planteaban. Para nosotros lo importante en este caso era resaltar el valor que debe tener la Ertzaintza como esa policía democrática que, utilizando el monopolio de la fuerza que se le da al Estado para reprimir actos de violencia, pero que esto tiene que ser siempre de una forma proporcional. Nosotros consideramos que ese uso de la violencia, monopolio del Estado, siempre tiene que ser proporcional a los sucesos ocurridos. No estamos diciendo que tiene que actuar la policía con más medios de disuasión violenta. Nuestro interés fundamentalmente es que cuando actúa sea de una manera eficaz. Los hechos creo que es una evaluación, luego lo hablaremos con la consejera, pero creo que está claro cómo sucedieron los destrozos que ocurrieron en el centro de Bilbao. No voy a repetirlos, pero manifestaciones o testimonios como que nos ha dado el señor Sánchez de cómo ciudadanos sintieron lo que pasaba en aquel momento, cómo ellos incluso en algún caso fueron incluso agredidos, pues nos da una idea y yo creo que nos da una idea cierta de qué es lo que ocurrió, y también de la sospechosa eficacia de la policía vasca para impedir que esas situaciones hubieran ocurrido. Por terminar, a nosotros nos hubiera gustado, al Grupo Socialista nos hubiera gustado que la manifestación del día 3 hubiera transcurrido en los mismos términos que transcurrió la convocada un día antes por otros sindicatos representativos de esta comunidad, con el apoyo de sindicatos internacionales. Eso es en el que la Ertzaintza
está para prevenir, pero se queda en la prevención, porque esa es su función, sin actuar, sin tener que aplicarse para que no se cometan actos como los que ocurrieron. Insisto, para nosotros ese es el verdadero equilibrio que debe existir en nuestra sociedad entre lo que es la protesta legítima y lo que es la función de seguridad que debe mantener la policía, en este caso la Ertzaintza, de la seguridad y del respeto de los derechos humanos. Nada más, muchas gracias. Eskerrik asko zuri, Muchas gracias a usted, señor Unzalu. Maneiro jauna zurea da hitza. Señor Maneiro, tiene usted la palabra. Sí, gracias. Dos cosas de manera muy breve. La primera, para agradecer a Erne su comparecencia y las explicaciones dadas. Y la segunda, para decir, y luego se lo diremos a la propia consejera, que la consejera de Seguridad está tratando de trasladar la idea de que todos aquellos que criticamos la actuación de la Ertzaintza el día 3 de marzo en Bilbao queremos algo así como una policía violenta o agresiva. Y esto a nosotros nos parece especialmente vergonzoso, ¿no? Aparte de que se trata de un argumento falso y un argumento de escasa talla y bajo nivel, me parece que es juego sucio que los partidos políticos no deberíamos admitir. Esto de intentar trasladar la idea de que todo aquel que se queja y señala que efectivamente la actuación de la Ertzaintza no fue la apropiada, lo que queremos es una policía violenta o agresiva, como lo planteó incluso en el propio pleno de control la propia consejera de Seguridad. Pero en fin, esto luego se lo diremos a ella. Nosotros lo que queremos es darles las gracias por el trabajo que realizan a diario y por la comparecencia también de hoy. Nada más y gracias. Eskerrik asko zuri, Maneiro jauna. Muchas gracias a usted, señor Maneiro. Señora Llanos, tiene usted la palabra. Sí, gracias, señor presidente, y muchísimas gracias a los representantes de ERNE por sus explicaciones. Y yo solamente tengo una cuestión que plantearles, por si me pueden contestar en su intervención final, es, ustedes han hablado de que después de los incidentes de Anoeta pues hubo una comisión interna para valorar lo que había sucedido y, en su caso, poner remedio para futuras ocasiones. Y me gustaría saber si en este caso, después de estos de los incidentes del día 2 y de la actuación y del operativo, si hay alguna comisión similar para analizar lo que allí ha sucedido y, en su caso, bueno, pues evitarlo en futuras ocasiones, porque yo no comparto y no vamos a entrar en debates porque no es el objeto de este tipo de comparecencias, pero desde luego yo comparto con ustedes que la profesionalidad y la eficacia de la Ertzaintza quedó en este caso pues desde luego afectada por su inactividad, pero es que eso es algo que por esa inacción la criticaron, creo que por primera vez, todos los medios de comunicación, la gente que estaba en la calle, y a mí sí me parece importante que ustedes comparezcan aquí por cuanto son los representantes de los agentes de la policía, que son los que también les trasladan a ustedes y ustedes a nosotros cuál es la sensación que como agentes tuvieron. Y yo creo que es intentar tapar el sol con un dedo, decir que fue una actuación de la que todo el mundo está satisfecho, porque es que no es así, es que la imagen que la gente tenía de inacción, esa sensación de indefensión, pues era patente y así lo hacían ver. Es decir, que la gente en la calle así te lo hacía ver, ¿no? Y yo, sí se lo diré después también a la consejera, creo que evidentemente la policía tiene que hacer una labor preventiva, que su labor fundamental tiene que ser esa, pero también lo que hay que tener en cuenta, y si quiero que ustedes también lo sepan, es que a juicio de nuestro grupo la imagen no se puede poner por delante de la propia misión de la policía. La imagen es importante, pero es que en este caso la imagen de la policía vasca fue dañada. La imagen de una policía se puede dañar de muchas maneras. Y, desde luego, una policía no tiene que ser, y lo hemos dicho en alguna ocasión, una policía de vitrina. En algunos casos, evidentemente, hay situaciones presuntas, claro, porque para determinadas, aquí hemos oído en comparecencias anteriores, poner delitos, actuaciones delictivas ya, y en cambio a una persona de la que hay un reflejo gráfico en un medio de comunicación de lo que está haciendo es presunto. Bueno, pues presuntos, a través de presuntos delitos que se cometieron y contra los que no se hizo nada, esa imagen de la policía
también se ve deteriorada. Y la policía en un Estado democrático de derecho es la única que tiene el monopolio de la fuerza para utilizarla de forma proporcionada y a través de los procedimientos legalmente establecidos, pero para ejercitarla con un fin superior, que es garantizar la seguridad de los ciudadanos. Y creo que esa misión que tiene que tener, desde luego la ciudadanía considera que no se cumplió en absoluto ese día en Bilbao. Y nosotros queremos que ustedes aquí tengan conocimiento de ello y se lo diremos también a la consejera. Nada más y muchas gracias. Eskerrik asko zuri, Llanos Andrea. Muchas gracias a usted, señora Llanos. Señor Arzuaga, tiene usted la palabra. Eskerrik asko zeuen muchas gracias penengatik por sus aclaraciones. En algunas de las expresiones que ustedes utilizan o que nos traen, hablan nuevamente de un tema que yo creo que estamos intentándolo manejar aquí en distintas comparecencias, en distintos debates, que es nuevamente la cuestión de las percepciones subjetivas, enfrentadas además a hechos objetivos. Hechos objetivos, cierto, daños materiales, cierto, personas que vieron su integridad física en cierta manera agredida, cierto, hechos duros, pero que no en todos los casos ha sido así, porque ciertamente también voy a referirme a la edición del País de 5 de marzo de 2014, en la que una dependiente dice: fueron momentos muy desagradables y con una cierta tensión. Ese es el abanico, digamos, de los testimonios o de las sensaciones o de las realidades que allí se pudieron vivir. Y además me imagino que expresiones o sensaciones que ustedes, bueno, pues recogieron además en caliente, a pie de calle, y en un momento pues en el que ciertamente pues las reacciones o las sensaciones de la gente podía estar pues en esta línea. También ustedes hablan de las sensaciones que tenía la propia Ertzaintza, de vergüenza, dicen, porque no habían hecho nada. Bueno, yo tengo la sensación de que se evitaron realmente males mayores, o se evitaron el que las cosas podían haber ido realmente a más. Y cierto, además lo he dicho antes, de los derechos de los paseantes, de los transeúntes y de los comerciantes, se hubiese pasado también a vulnerar derechos de personas que estaban realizando allí una manifestación pacífica en ejercicio de sus libertades. Dicen también que las actuaciones deben de ser de corte paliativa, preventiva y de protección. Son 3 elementos que ustedes han utilizado, pero somos conscientes de que no siempre son así, y que también hay, en otros términos, reacciones de la Ertzaintza que son reactivos, que son coactivos o que son represivos. Y es precisamente por esto por lo que tengo la sensación de que sí que es cierto de que se podían haber dañado todavía más derechos de los que ya de por sí ocurrieron que se conculcaran. Hablan ustedes de más medios y de más policía. Referido a más medios y concretamente a lo que ha dicho de las lanzapelotas el señor Seijóo, ojalá, dice que no tendrían que utilizarlas, pero luego inmediatamente habla del uso legítimo, habla de otras armas que tienen por dotación, y no es una cuestión de mera dotación, es una cuestión al final de la utilización que se haga de ellas. Se refiere a los lanzapelotas como herramientas menos lesivas. Bueno, pues precisamente venimos de otra comparecencia en la cual hemos visto que dolorosamente esos materiales no resultan ser letal, como se les llama en la jerga en inglés, sino que resultan ser armas letales. Y visualizamos que en ciertos momentos se están dando avances, pero inmediatamente vemos el riesgo de involución, inmediato. Decía que el otro elemento que parece ser que demandan es más policía, en el sentido de que dice que si se hubiese podido atender por la parte de atrás un despliegue de tal manera que las furgonetas, pero no eran suficientes, es decir, hacía falta más recursos, más medios, ustedes saben, recursos que siempre son finitos, que siempre son limitados. Este grupo considera que en este país hay demasiada policía. No sé si se hace buen uso de los recursos que existen, pero es la posición que nosotros tenemos. Y una de las posiciones que vamos a defender, que defendemos y que vamos a seguir defendiendo, es
que existan más derechos para que exista menos policía. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Arzuaga jauna. Muchas gracias, señor Arzuaga. Señor Iturrate, tiene usted la palabra. Bien, en mi caso, señor Sanjón, tengo que decir que no ha respondido a ninguna salvo a una de las preguntas, si cree que se usó como parapeto, y ha dicho que sí, pero han quedado todas las demás sin responder. En todo caso, las voy a repetir, pero solamente de una manera retórica, porque teniendo en cuenta que son las 3 menos 20 y nos queda otra comparecencia por delante, ya le anuncio que renuncio a mi derecho a ser respondido, pero sí quiero para que conste cuáles eran las preguntas que yo había realizado, si conocía previamente usted los detalles del operativo y si lo conocía, no lo sé si conocía o no, si realizó alguna indicación respecto al mismo, ¿no? Si le preguntaba, ha querido responder, pero no ha respondido, ha sido en eso bastante político. Le preguntaba yo qué riesgo de multiplicar y dispersar los incidentes y las consecuencias de los mismos se hubiera producido si se hubiese actuado de otra forma. Y usted ha dicho, hombre, los responsables tenían que haber previsto los riesgos. Eso, déjeme que se lo pregunte a la consejera, lo que los organizadores debían haber previsto. Yo a usted le preguntaba si se hubiese actuado de otra manera, si existían y cuáles eran los riesgos de multiplicar y dispersar los incidentes. También le había preguntado y no me ha contestado, pero ya le digo que solamente le anuncio de manera retórica, cuáles son los posibles delitos que usted observa en la actuación de los responsables del operativo y cuáles son las medidas que han adoptado o van a adoptar ante la comisión de un posible delito. Para finalizar, evidentemente yo no estoy de acuerdo estoy de acuerdo sí con carácter genérico, pero algunos han dicho que es objetivo del sindicato la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos. Hombre, es objetivo de los agentes de la autoridad. Los objetivos del sindicato es la salvaguarda de los derechos de sus afiliados en primer lugar y de los trabajadores, ¿no? Evidentemente, pues mejorar las condiciones laborales, que los ertzainas puedan acceder a mayores posibilidades de cobrar horas extras o eventos especiales, que sean bien atendidos. Pero bueno, y son además objetivos absolutamente legítimos los que les corresponden y que en ocasiones coinciden con la defensa de los derechos de la mayoría o de los intereses generales y en ocasiones chocan con los intereses generales y a cada uno le corresponde defender unos y otros. Evidentemente a los responsables del operativo policial les corresponde en ese caso la defensa y garantizar los derechos de todos, ¿no? Y a ustedes, como sindicato, lo que les compete en ese momento, y además es por los que se les debe pedir explicaciones, que defiendan los intereses de los trabajadores en cuanto a derechos laborales. Yo no creo que aquí esté afectada la profesionalidad de la Ertzaintza por la inacción, como se ha dicho. Yo sí comparto con usted que la Ertzaintza, evidentemente, como cualquier policía, tiene, por supuesto, el monopolio legítimo del uso de la fuerza y que por eso, precisamente, debe ser ejercido ese monopolio con absoluta precisión y con sometimiento a las leyes y de la manera, con el uso más proporcionado y proporcional siempre de la fuerza, ¿no? Pero yo creo que en el fondo, detrás de esta discusión, lo que subyace son dos formas de actuar o dos modelos de actuación, ¿no? Tuvimos, evidentemente, en ambos casos se producen incidentes, en ambos casos hay derechos de algunos ciudadanos afectados, pero el quid está en la proporción y en el número de efectos. Y de esas dos opciones o modelos de actuar, efectivamente hemos tenido prueba reciente. Una el 3 de marzo en Bilbao y otra el 22 de marzo en Madrid. Yo creo que fue mucho más ajustada, a pesar de los incidentes y de lo rechazable y lo condenable que tienen esos incidentes y del derecho que tienen los ciudadanos que resultaron afectados a sentirse indignados, por supuesto, pero creo que la minimización de riesgos y la proporcionalidad es mucho más adecuada en el caso del 3 de marzo en Bilbao que en la del 22 de marzo en Madrid. Nada más, gracias. Muchas gracias a usted, señor Iturrate, por el turno de réplica.
Tienen la palabra los primero, representantes de pedir disculpas al señor Iturrate si no le he podido contestar. Tenía tanta batería de preguntas que ya no sabía por dónde andaba. Bueno, los detalles del operativo nos los niegan. Entonces, lo que podemos saber es a través de los propios compañeros los que se van a ir produciendo. Entonces, esos nos los niegan, por lo tanto, no podemos ni aportar cualquier cuestión que sí deberíamos además aportarlo, porque en una de ellas, bueno, en una parte importante va la seguridad propia de los propios agentes, y entonces creemos que como sindicato deberíamos aportarlo. Ya como organización sindical, que también nos interesamos por los derechos de la ciudadanía porque somos parte de la misma, también nos gusta posicionarnos, ¿no? Yo la verdad, además, es que como no soy un técnico suficientemente cualificado, pues no sé si los incidentes se podían haber multiplicado o no. Los técnicos y los responsables policiales dicen de que podría haber habido planes para solventar en caso de que hubiera habido incidentes, y que por los motivos que sean o no lo sabía o se hizo silencio de los mismos, ¿no? Como no tengo conocimiento ni me han dado detalles, pues no lo puedo decir. Sobre el tema de los delitos, sí, claro, nosotros sí hemos propuesto a los ertzainas ya que esto tiene que acabar. Lo que no puede ser es de que al final a mí me manden a un operativo, me manden a una actuación en las condiciones que me mandan. Y yo creo que aparte de esas condiciones, también se pudiera dar el hecho en sí, en que si pudiera haber habido algún tipo de delito y el propio silencio o las propias órdenes dadas pudieran derivar a que ese presunto delito pudiera haberse sucedido, nosotros les proponemos a los agentes, que para eso somos sindicato, que si desean realizar las acciones pertinentes de denuncia, lo realicen, y nosotros les daremos la cobertura absolutamente, ¿no? Esa por una parte, y si no, instaremos públicamente a la Fiscalía a que lo haga. Sobre eso o sobre cualquier otra actuación, no sobre las de los incidentes de Bilbao, ¿no? El tema de... Bueno, yo no sé si me faltaba alguna más responderle. Sí, yo creo que más o menos he podido contestar. No sé si mi compañero ya quiere terminar ya la exposición y ya... Sí, comentarle al señor Arzuaga cuando ha dicho que el derecho de manifestación, que ustedes estaban ejerciendo un derecho que tenían y que tal vez se hubiese vulnerado con la presencia policial. La presencia de esos 50, 60 individuos que causaron los disturbios también vulneraron el derecho de manifestación de gente que estaba allí. Gente que se marchó al comenzar los disturbios porque no se vio segura ni quería estar en ese entorno. Deberíamos haber intervenido para proteger el derecho de esa gente que quería que continuase la manifestación. Y cuando digo intervenir, y hablo en nombre de los ertzainas, no es que quisiésemos hacer una carga, no es que quisiésemos ir a causar unos detenidos, unas lesiones, no. Se podían haber tomado 1000 medidas, se podía haber simplemente desplazado furgonetas, medios suficientes a la cola, haber desplegado agentes a los laterales para que esa gente que quería causar esos disturbios hubiese tenido un medio coercitivo allí que le dijese, bueno, si salgo, están ahí, puede haber algo, no que hubiésemos desaparecido. Está claro que los ertzainas no queremos un caso Cabacas, nunca lo hemos querido. Ocurrió, lamentablemente, lo sentimos mucho todos. Yo trabajo en Bilbao, en la comisaría de Bilbao, conozco a los agentes que estaban allí, lo sienten mucho, todos, pero se habían utilizado millares de pelotas, nunca había ocurrido nada. Cuando mi compañero decía lanzapelotas, o usted ha dicho lanzapelotas, mi compañero se refería a los nuevos lanzadores, ha dicho, no teníamos lanzadores. O sea, se nos ha dotado de unas nuevas armas para contener los disturbios, menos lesivas, que es a lo que se refería, para ir dejando de utilizar las pelotas antidisturbios. Pero todavía ni existen los suficientes ni la preparación de los agentes. Era comentarle, puntualizarle eso. Eskerrik asko Roberto Seijo. Muchas gracias al señor Roberto Seijo y al Alfonso Sánchez Bustillo. Muchas gracias por su presencia. Y aquí finaliza el tercer punto.